Bienvenido a un video sobre las aplicaciones de ecuaciones racionales. Vamos adelante y comience. Martin puede vertir un camino de hormigón en 6 horas trabajando solo. Víctor tiene más experiencia y puede vertir el mismo camino en 4 horas trabajando solo. ¿Cuánto tiempo tomará a ambas personas para vaciar el camino de hormigón trabajando juntos? Así que anotemos alguna información aquí. Si Martin puede vaciar el camino de hormigón en 6 horas, la tasa de Martin sería 1,6 del trabajo por hora. Y si Víctor puede hacerlo en 4 horas, su tarifa sería 1,4 del trabajo por hora. Desde que estarán trabajando juntos, aumentaremos sus tarifas juntos. Así que dejamos de igual horas. Luego en cualquier la fracción del trabajo que sería completado sería la tasa de Martin x el número de horas. Más tarifa del Víctor x el número de horas. Desde que queremos saber cuándo este trabajo sería 100% completo, 100% como fracción sería igual 1. Y esta es la ecuación que debemos resolver para determinar cuánto tiempo tomará si ambos trabajan juntos. Vamos adelante y tomemos lo siguiente al siguiente. Ahora, si queremos, podríamos escribir esto como en un T1. Así que podríamos escribir esta ecuación como T6 más T4 debe igualar 1. Vamos adelante y llevemos esta ecuación a la próxima pantalla y luego resuelve para T. Voy a seguir adelante y reescribir 1 como 1, 1, y lo que hacemos aquí es eliminar las fracciones al multiplicar cada plazo por la LCD. Bueno, la pantalla LCD sería 24, así que multiplicaremos cada término el 24, 1. Ahora, antes de multiplicar, simplificaremos. Esto cambiaría a 1, esto sería 4. Así que tendremos 4t. Aquí tenemos un factor común de 4, que cambiaría a un 1, y que sería un 6 más 6t debe igual 24. Así que ahora, solucionaremos esta ecuación para t. Esto será 10t igual 24. Dividiendo ambos lados por 10, t es igual, esto sería 2.4 horas. Si trabajan juntos, pueden completar el trabajo en 2.4 horas. Ahora, si queremos saber específicamente cuántos minutos, podríamos convertir 4 horas en minutos. Vamos adelante y hagamos eso. 4 horas 1. Multiplicar esto por 60 minutos en 1 hora. Aviso cómo se simplifican las unidades de horas. 4 por 60 sería 24 minutos. Más específicamente, el tiempo total para completar el trabajo si trabajan juntos sería 2 horas, 24 minutos. Y eso debe tener sentido, porque si volvemos al problema original, si Martin puede completar el trabajo en 6 horas, y Víctor puede completarlo en 4 horas, por supuesto, si trabajan juntos, debe ser más rápido que el más rápido persona. Tener una respuesta menos de 4 horas tiene sentido. Vamos adelante y miremos otro problema. Un tubo de entrada puede llenar un tanque en 12 horas. Un tubo de salida puede drenar el tanque en 20 horas. Si ambos tubos se abren por error, ¿cuánto tiempo llevará llenar el tanque? Entonces, ¿qué está pasando aquí? Tenemos agua entrando y también agua saliendo. Vamos adelante y determine las tarifas. Si toma 12 horas llenar el tanque, la tasa del agua que entra al tanque sería 1,12 del tanque por hora. Y si se toma 20 horas para drenar el tanque, la tasa del agua que deja del tanque sería 1,20 del tanque por hora. Tan otra vez, si déjate igual tiempo en horas, podemos escribir una ecuación para representar cuánta agua estaría en el tanque en cualquier momento. En este caso, están trabajando contra el otro. Así que esta es la tasa del agua que entra. Esta es la tasa de salida del agua. Así que la ecuación con la que llegaríamos sería 1,12x el número de horas, y sería 1,20xt. Ahora, otra vez, cualquier momento t. Esto representaría cuál fracción del tanque sería llena, pero desde queremos saber cuándo el tanque sería lleno o 100% lleno, como una fracción que sería igual a 1,11. Vamos adelante y escriba este más tiempo, y luego podemos resolverlo. Otra vez, estos t podrían ser escritos sobre 1. Así que la ecuación que podemos configurar y resolver ahora sería T12, T20 debe igual 1,1. De nuevo,
Vamos a la próxima diapositiva donde tenemos más sala. Vamos a multiplicar cada plazo por el LCD o el menor denominador común de 12 y 20 sería 60. Así que multiplicaremos cada término por 61. Esto debe borrar nuestros denominadores. Simplificando aquí, tenemos un 1 y un 5. Que serían 5t, aquí vamos a tener un 1 y un 3. Así tenemos, 3t igual 60. De nuevo, el resultado es una ecuación muy directa para resolver. Tenemos 2t igual 60, dividiendo ambos lados por 2. El tiempo es 30 horas. Retrocedamos y echemos un vistazo al problema original. Aviso de que si el drenaje no se deja abierto, habría tomado 12 horas. Entonces, tiene sentido que va a tomar mucho más tiempo para llenarse si estamos drenando el agua al mismo tiempo. Teniendo un tiempo de llenado total de 30 horas. En esta situación hace mucho sentido. ¿De acuerdo? Vamos a seguir adelante y echar un vistazo a una pareja más preguntas en el siguiente video. Probablemente encontrará los próximos ejemplos un poco más desafío, pero este es un buen lugar para comenzar. Gracias por ver.